el tan deseado sol, tan esperado esta primavera, que nos ha parecido una primavera extraña, en la que hemos tenido realmente entretiempo, algo que parece que habíamos olvidado. Hoy, en Reconectar, hablaremos de paisaje, climatología, tiempo, cielo, plantas, el paisaje visto y vivido por los íberos. El paisaje es lo que somos. Bienvenidos a Reconectar, conectar con la esencia, lo que somos y tal vez hemos olvidado. Acercarse al paisaje de una sociedad es acercarse a esa misma sociedad, a su concepción de la vida, a los valores, a la organización, al cómo lo ven y al cómo lo viven. Pero el paisaje es al final un poco como el retrato de Dorian Gray. Va cambiando con el tiempo, va cambiando su configuración, su forma de vivirlo y de aprehenderlo, va cambiando dependiendo de la sociedad que sea la que lo ve o la sociedad que lo vive. Nosotros estamos en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, una fantástica mañana de primavera, casi verano, en una primavera que ha sido extraña para todos nosotros. Hemos tenido cielos oscuros, hemos tenido unas temperaturas extrañas para el tiempo que ha habido por una inversión térmica. Y al final a todo el mundo nos extrañan este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que está pasando con el clima? ¿Realmente existe ese cambio climático del que nos hablan los científicos y que a veces los medios de comunicación silencian, prefiriendo decir que hay, gotas frías? ¿Esto existe desde siempre? ¿O cómo era el clima, cómo era la meteorología hace 2400 años aquí en esta ciudad ibérica? Bien. Pues imaginemos que no existen los calendarios. De hecho, en ese momento no existían los calendarios. Y nos vamos a una mañana, en ese tiempo cíclico del que tanto hablo siempre, en ese tiempo de ida y venida, de eterno devenir, nos vamos a una mañana hace 2400, 2500 años. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Un día tal como hoy. Pues evidentemente el paisaje sería radicalmente diferente. Por supuesto, los elementos de antropización, como son la autovía, que además nos está aportando una contaminación acústica bastante desagradable aquí en esta ciudad ibérica, la vía del tren, las torres de media tensión. O sea, primero contaminación acústica, el ruido. El ruido es algo moderno, no existiría ese ruido. Y el ruido también forma parte del paisaje. ¿Qué tipo de ruido, qué tipo de sonidos podríamos escuchar? Pues lógicamente los sonidos de la vida de la ciudad, el herrero en el yunque golpeando incansablemente, el tañer de algún cencerro a lo lejos, el murmullo de la gente que va y que viene, sus pasos callados, el trasiego de los animales domésticos por las afueras de la ciudad, las risas de los niños que al final no estaban en el colegio, estaban dentro de la ciudad en el ámbito doméstico. ¿Cuál es el paisaje, por lo tanto, que podrían percibir aquellos hombres y mujeres del siglo IV y III antes de nuestra era? Nosotros lo sabemos científicamente, lo hemos constatado gracias a los estudios de polen, semillas y maderas, así como los huesos de los animales que han aparecido en el contexto del yacimiento del Cerro de las Cabezas. Esas pruebas son magníficas, esa materia orgánica nos está hablando, que todavía hoy en día está viva, por cierto, gracias al carbono 14, gracias a la antrocología, podemos llegar a determinar cómo sería ese paisaje, qué especies vegetales podría haber. Piensen algo, de todas formas es una pequeña muestra de todo lo que podría haber ahí fuera que hay en el yacimiento. Lo que hemos encontrado es una pequeña proporción, pero esa pequeña proporción nos habla de un bosque de tipo mediterráneo, que estaría todos los cerros silíceos que tenemos alrededor del Oppidum, de la ciudad ibérica, estarían llenos de pinos, encinas, enebros, quejigos, todo lo que es el bosque mediterráneo, al que ya no estamos acostumbrados, al que nuestros ojos ya no están acostumbrados, hemos olvidado. En la zona de la vega del río Jabalón hemos encontrado semillas, hemos encontrado especies vegetales de tipo cereales, leguminosas, como la beza, como la cebada, como el guisante. Evidentemente sería un mosaico de tierra de cultivo y no existiría el monocultivo. El monocultivo hoy en día está empobreciéndonos los paisajes, no está dejando que la vegetación natural surja en esas cunetas, esa hierba ruderal, que es tan importante para el equilibrio ecológico, para el refugio de fauna. Ellos tendrían esos mosaicos pequeñitos en los que cultivarían prunus, cultivarían cebada, cultivarían cereal.
también con mala hierba, evidentemente no hay pesticida, evidentemente no hay abono, por lo tanto, bueno, pues la tierra se agotaría con relativa facilidad. Tendrían que roturar al monte. Roturar es ganar terreno, ir ganando terreno. Para el siglo III antes de nuestra era, sabemos que el paisaje era un paisaje muy abierto, es decir, ya llevaban en esta ciudad viviendo durante mucho tiempo y tenían que comer, tenían que cultivar. Sin embargo, era una agricultura respetuosa para con el medio, puesto que tenían de alguna forma esa hierba ruderal entre el cultivo y tenían ese mosaico que favorecía que la fauna se pudiese refugiar. Hoy en día no hay cunetas, hoy en día las perdices no tienen dónde vivir, por ejemplo. En la zona del río Jabalón tendríamos un bosque de galería que brillaría de color verde esmeralda una mañana tan bella como hoy, con especies vegetales como los olmos, los chopos, los sauces, los frisos, los alisos, los castaños, que además sabemos de forma científicamente constatada, estaban potenciados por el hombre de alguna manera para consumir la castaña. Es una fuente de proteína y de hidrato de carbono importante. Hoy en día, ¿cuál es nuestro paisaje? ¿Realmente somos capaces de darnos cuenta que en el paisaje está la seña de identidad de una sociedad? Los paisajes que hoy en día tenemos están alienados, no son nuestros, no los vivimos como tales. Vivimos embebidos en ese urbanismo, en esa ciudad, en ese pueblo, en nuestro día a día, no comulgamos con el paisaje. Cuando vamos en coche, además, lo hacemos de forma precipitada, incluso con cristales tintados, que no nos dejan percibir el paisaje. ¿Recuerdan esos viajes a la playa en los años 60, 70 y 80 en los que el coche, los Inca, los SEA 133 iban despacito? Entonces íbamos percibiendo los cambios, las gradaciones en el paisaje, cuando nos metíamos ya en la zona del País Valenciano o cuando viajábamos hacia Madrid, cómo iba cambiando el paisaje, el yeso, los páramos, las huertas, y eran diferentes a nuestro paisaje. Percibíamos esos cambios y entendíamos de alguna manera la vida de una forma más lenta. Yo les animo a reflexionar. Si hace 2400 años teníamos especies vegetales aquí tan cerca, como los castaños, como los alisos, que hoy en día serían impensables en esta zona, si hace 2400 años teníamos un bosque de tipo mediterráneo, que estaba fresco, que estaba vivo, plagado de animales, que tenían el ecosistema perfectamente integrado, y el hombre tenía una comunión directa con ese medio ambiente, ¿cómo ha cambiado radicalmente esto? Les animo a acercarse al paisaje, a reflexionar cuál es su paisaje visto y vivido, el de su infancia, el de su adolescencia, el de su madurez, cómo ha podido cambiar. Recuérdenlo, agárrenlo y que nadie se lo robe, porque esos recuerdos al final son lo que ustedes mismos tienen en su interior. Reconectemos pues con el paisaje, donde están nuestras señas de identidad.